Bueno, en primer lugar, y es muy importante señalarlo, las Fuerzas Armadas tienen en México una responsabilidad fundamental para devolver la paz y el orden y la vigencia del Estado de Derecho. Y en ese sentido, la sociedad, nosotros tenemos una responsabilidad fundamental para darles el soporte moral y el apoyo anímico que se requiere, sobre todo porque los desafíos que vienen enfrentando, como es la falta de presupuesto, la falta de apoyo legal, la ausencia de trabajo político, por decirlo así en general, pues evidentemente han tenido que hacerle frente a esta circunstancia anómala de su participación como la primera línea de contención y sometimiento al crimen organizado, de tal manera que, si bien es cierto, están en el primer lugar de aceptación y confianza en cualquier encuesta que se consulte. Sin embargo, la sobreexposición al pasar de los años pues evidentemente genera roces con distintos sectores de la sociedad, de tal manera que lo que requerimos en el corto plazo es primero reforzar estas actividades de apoyo y de soporte anímico y moral a nuestras Fuerzas Armadas desde la ciudadanía, y por el otro, desde el estamento político, proveerlas de los recursos necesarios para la serie de actividades y de labores que, no obstante no corresponderles estrictamente hablando, lo están haciendo por el bien del país. Bueno, lo que estudié en Londres hice varios estudios de caso sobre cómo la agenda de seguridad internacional está repercutiendo en la doctrina, pensamiento, entrenamiento y equipamiento de las Fuerzas Armadas en varias partes del mundo. Por ejemplo, el caso de Colombia, en donde el año pasado por primera vez el presidente y el Congreso autorizaron a que la Fuerza Aérea de Colombia bombardeara áreas de influencia e instalaciones de grupos del crimen organizado, por ejemplo, o bien que el ejército húngaro hubiera sido desplegado en la frontera con Croacia, pero sin armamento letal para contener a la migración irregular, o también en el caso de Estados Unidos, todo el tiempo que llevan haciéndole frente al terrorismo y las repercusiones que tienen el entrenamiento y adiestramiento de las Fuerzas Armadas de ese país. Entonces, no estudié el caso de México, porque pues, no me voy a ir a estudiar a México, a Londres, desde luego, pero también las Fuerzas Armadas de la OTAN, también cómo están modificándose en su entrenamiento. Entonces, esto tiene que ver también con el tipo de armamento que el militar profesional trae. Entonces, eso es lo que estoy estudiando, y mi plan, mis proyectos académicos de investigación es la publicación de esta investigación hacia el mes de noviembre, y efectivamente tratar de incidir de manera positiva en cómo actualizamos a nuestras Fuerzas Armadas en estas tareas que yo me parece, y es muy claro, las Fuerzas Armadas de México llevan una importante ventaja a otras Fuerzas Armadas en el mundo, dado este continuo y permanente, diría yo, contacto con la sociedad a través de contener y someter al crimen organizado. Sí, soy el coordinador y responsable del único diplomado que da la Universidad Nacional Autónoma de México en temas de defensa y seguridad nacionales. Vamos a abrir ya lo que será su 8ª edición, con bibliografía actualizada, con temas puestos al día. Tendremos la posibilidad de invitar ponentes de otros países, y por supuesto participarán personal militar y de la Policía Federal en el activo, impartiéndonos conferencias a todo el público interesado en participar en estos importantes temas. Respecto de otras Fuerzas Armadas, por ejemplo, en tareas de apoyo a la población en situaciones de calamidad o de emergencia. Tan es así que el plan DN3, que se conoce así, o el plan Marina, ha sido exportado a varios países, incluyendo a los Estados Unidos, por la capacidad que tienen de despliegue y apoyo a la población que se encuentra afectada por una inundación, un terremoto o cualquier otra situación, digamos, antropogenética, es decir, desastres causados por el hombre. Entonces, aquí México tiene una ventaja que hay que decirlo también a nivel mundial, en donde esta posibilidad de requerir cierto tipo de perfil y adiestramiento de otras Fuerzas Armadas han tomado el caso de México como ejemplo. Bueno, primero que continúen con esta labor de reforzamiento a los valores nacionales, que son un ejemplo de los niños y de los jóvenes, y que también son un orgullo para nuestro país. No obstante que se encuentren en una situación difícil, que sepan que cuentan con el apoyo de la enorme mayoría de los mexicanos que amamos a nuestro país, y que siempre van a contar con ese respaldo. Es bien interesante cómo México, al comenzar este sexenio, tenía 24 agregadurías militares y ahora tiene ya 38.
Eso es muy importante. Está por abrirse una agregaduría también en el sudeste asiático. Y por el otro lado, en los próximos días, México, por primera vez desde que se creó la Junta Interamericana de Defensa en 1942, va a tener la presidencia del Consejo de Delegados de la Junta Interamericana de Defensa, que agrupa a todas las Fuerzas Armadas del continente americano, a excepción de Cuba, por razones históricas y diplomáticas que sabemos, pero es la primera vez que un general, por cierto, de brigada, va a ocupar la presidencia. Es el general Luis Rodríguez Bucio, a quien le va a corresponder este y muy importante honor.